Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a realizar otro video de estudio de la Biblia. Hay un tema muy importante y muy trascendental para todo creyente en la fe de Jesucristo, que es el poder llegar a los niveles espirituales en los cuales Dios nos quiere conducir para que podamos ser totalmente libres con la verdad de Cristo, viviendo en la verdad de Cristo, peleando por la verdad de Cristo en nuestra propia vida primero, para después así testificar de la verdad a todos los demás. Independientemente del nivel que llevemos o en el nivel que estemos, tenemos como quiera la responsabilidad de testificar de Cristo. Eso no es una excusa para no hacerlo hasta que lleguemos a cierto nivel. Desde que nacimos en Cristo, tenemos que glorificar a Cristo y hablar de Cristo. Esa es una comisión de toda la iglesia y es un grande honor. Pero este tema sobre la santidad que veremos el día de hoy, esa santidad que conviene a nuestra casa, esa santidad que conviene a nuestro corazón, nuestro espíritu, a nosotros, como a nuestras familias, en nuestros hogares, es indispensable, es primordial, no solo para mantenernos en el gozo de la salvación que Cristo nos regaló por el cruz que Él tuvo que padecer para bendecirnos, sino que también la necesitamos para poder nosotros vivir en forma justa, en forma piadosa, conforme a la verdad de Dios. Vivir como seres humanos escogidos por Dios, preparados por Dios, ministrados por Dios, ayudados por Dios, con la gracia de Cristo, con el poder de su Espíritu, con la verdad de la Biblia, de la palabra de Él, viviendo nosotros en todas nuestras maneras de proceder, de vivir, de pensar, de actuar conforme a esa verdad. Es un proceso creciente, es un proceso de purificación constante y ferviente, es un crecimiento y crecimiento en santidad, pareciéndonos cada día más al Señor Jesús, como Él anduvo aquí en la tierra, siendo un hombre perfecto. Ahora bien, es importante entender lo que Dios quiere de nosotros y lo que nosotros necesitamos entender en este tema para vivir en esa santidad. Y repito, no solo para conservar la salvación que no nos costó nada y permanecer en ella sin fluctuar, permaneciendo fieles en esa primera fe, en ese primer amor, en esa santificación que recibimos por la presencia de su Espíritu, sino que también poder nosotros ser libres de todas las consecuencias del pecado, de todas las consecuencias morales equivocadas en el ser humano, que aparte de alejarnos de Dios, nos hacen vivir terribles cosas en consecuencias malas. Y Dios no quiere vernos sufriendo. Al contrario, nos quiere ver más que vencedores en Cristo y testificando de la gloria de Cristo en todo lugar. Empecemos con este tema de la santificación, porque es un propósito y un proceso continuo, pero que es vital para todo creyente. En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, versículo 36, Dios le daba instrucciones a Moisés de cómo llevarían Aarón y sus hijos, los sacerdotes levitas de aquel Antiguo Testamento, llevarían dentro de todas las vestiduras santas en las cuales se requería que ellos se pusieran para estar delante de Dios en el tabernáculo, ministrando el corazón de Dios y ministrando al pueblo en esa honra que Dios les dio a los sacerdotes. Él hablaba de que el sumo sacerdote, que nosotros ahora somos sacerdotes en Jesucristo, lo dice Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 10, donde Dios nos hizo reyes y sacerdotes en Cristo. Somos sacerdotes y reyes en Jesucristo para ministrar a Dios y para ministrar al mundo la verdad de Dios. Pero en este sacerdocio levítico, Dios mandó así diciendo: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como una grabadura de sello, o sea que es imborrable, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul. El cordón azul es el símbolo del Hijo Celestial de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, lo azul, lo celestial. Y estará sobre la mitra, que viene siendo la gorra esa especial que usaban los sumos sacerdotes o sacerdotes. Por la parte delantera de la mitra estará esa laminilla de oro sellada con grabadura de sello, santidad a Jehová. De ahí partimos del principio que Dios pone de la importancia que ellos tenían que tener como recordatorio, pero también como parte de la vestimenta santa de los sacerdotes, sumos sacerdotes, para ministrar delante de Dios santidad a Jehová, y se lo ponían en la frente sobre la mitra
para que no olvidasen ellos del compromiso enorme que tenían de mantenerse santos y sin mancha, para poder estar ministrando delante de un Dios 3 veces santo. Porque si no caían fulminados físicamente, caían fulminados delante de Dios. Entonces era importante que también, aparte que era una insignia, pero también era una señal evidente y era una demanda de Dios para sus sacerdotes, mantenerse en esa santidad a Jehová para servirle. Nosotros en Cristo no estamos aboliendo ese principio moral, no estamos quitando esa realidad espiritual, sino que también tenemos que servir a Dios en santidad. Y también tenemos que tener esa laminilla, aunque ya no físicamente, pero sí espiritualmente, de la manera de que nosotros pensemos. Lo ponen en la frente porque es nuestra mente, y es por eso que Dios demanda en el principal mandamiento que Cristo aclara en los evangelios, es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso de toda tu mente implicaba emociones, sentimientos, pensamientos, todo lo que implica, lo que conlleva toda nuestra mente, en todas las características de ella, en toda la mente teníamos que amar a Dios. Y amar a Dios es vivir en santidad delante de Él, es cumplir nuestro llamado en santidad. Entonces esa laminilla, por así llamarlo, viene siendo el sello que Él nos ha puesto ahora, es el sello del Espíritu Santo. El que nosotros caminemos fielmente con el Espíritu Santo, que obedezcamos al Espíritu Santo, que atendamos cuando nos redarguye el Espíritu Santo, nos ayudará mucho a tener resplandeciente, firme y puesto en nuestra mente esa insignia de santidad a Jehová como verdaderos hijos de Jesucristo, como verdaderos hijos de Jehová de los ejércitos, como verdaderos seguidores del Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Entonces dice Isaías 61:6, Dios le prometía al pueblo, y ustedes seréis llamados sacerdotes de Jehová. Aquí daba la primicia de que todo el pueblo sería sacerdote, no nada más los levitas, no nada más la tribu de Leví, sino que todo el pueblo de Dios sería llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de todas las naciones y con su gloria seréis sublimes. Con la gloria de Jesucristo es la única manera que podamos ser sublimes. Con la gloria de Jesucristo es la única manera que nosotros mostremos la santidad que Dios demanda en la Biblia para sus hijos. Nada más con la presencia, la gracia, el poder de Jesucristo en nosotros es como nosotros podemos manifestar ese sacerdocio que hemos recibido en Cristo para servir a Dios en santidad. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 9 dice lo siguiente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de todos los espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía que era bueno, pero nuestro Dios Altísimo, para lo que nos es provechoso, para que así participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ellas han sido ejercitados. Dice Dios, nuestros padres aquí en la tierra nos disciplinan, o los padres de ustedes los disciplinaban como a ellos les parecía que era mejor, y cometían infinidad de errores, y cometían infinidad de injusticias con ustedes. Pero ellos, procurando hacer el bien, no tenían la capacidad que yo tengo, dice Dios, que yo puedo, en que ahora cuando yo los disciplino es con toda la perfección, con toda mi sabiduría, para lo mejor para ustedes, para que realmente, siendo ustedes pasados por esas disciplinas, aunque no les guste, aunque les dé tristeza, tendrán frutos de justicia, tendrán frutos de santidad, se parecerán más a mi Hijo Jesucristo, que Él promete en el libro de Romanos llevarnos a la misma imagen de Cristo, salvarnos, pero no dejarnos como estamos, sino llevarnos en una forma creciente y creciente a la misma imagen de Cristo, como un varón perfecto. Entonces las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de su palabra, son de las 3 disciplinas más importantes que todo creyente debemos estar involucrados todos los días de nuestra peregrinación en esta tierra, sin excusas, sin excepciones, para nunca salirnos de la mano del alfarero y que nosotros como ollas podamos ser útiles por nuestra santidad, porque Él nos ha preparado a tal grado. Dejarnos
ser preparados por Él en esas disciplinas, aunque de momento no sean tan agradables en muchas ocasiones, o que tengamos que renunciar a placeres momentáneos de esta vida, de este mundo que es temporal, para poder vivir ya de la gloria eterna como primicias. Al someternos a Dios habrá una satisfacción y un profundo sentido de satisfacción y de honor al nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí un especial tesoro, dice Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice Dios, cuando yo los perdono y pongo mi espíritu en ustedes, y ustedes van a poder discernir quién realmente me está sirviendo y quién realmente no me está sirviendo, quién realmente está en justicia caminando con Cristo y quién está injustamente pensando que está caminando con Cristo porque tiene Biblia, porque va a una congregación bíblica. No, no es así, sino van a poder tener la capacidad de discernir si son justos o injustos, si están caminando en santidad o no. Si tú o yo nos queremos engañar, ese es un grave error y es una comodidad muy habitual en el ser humano, ser muy cómodos, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque está diciendo Dios que si yo tengo a su espíritu, que si Él ya me perdonó, que si ya colocó la sangre de Cristo para limpiar mi inmundicia y limpiar mi alma y ponerme un corazón nuevo, yo tengo la capacidad, sin lugar a dudas, de poder discernir en Él si estoy bien o estoy mal, si estoy caminando en justicia o en injusticia, si voy en proceso de santidad y santidad y santidad creciente, o me estacioné, o me alejé, o me fui para atrás, o ya me volví a perder. Yo puedo discernir si le estoy sirviendo o si no le estoy sirviendo en santidad, o si le estoy sirviendo con mis fuerzas, con mi propia santidad según yo, con mi propia sabiduría bíblica según yo, o si le estoy sirviendo con la sabiduría de Él, y con la gracia de Él, con el poder de Él, con la santidad de Cristo en mí. Sí, yo puedo discernirlo. Ahora bien, ¿qué implica esto? Que si yo no tengo ni siquiera esa realidad en mí, ya estoy en problemas. En otras palabras, si yo ni siquiera sé qué tan justo e injusto soy, pues según los principios de la Biblia para tomarlos como parámetro, si yo ni siquiera sé qué tan santo o no santo estoy caminando en mi vida como cristiano, desde ahí ya sé que tengo un problema de comunicación con Dios. Desde ahí yo ya sé que hay un problema de unidad de mi alma para con el Espíritu de Dios. Desde ahí ya sé que tengo una mala relación personal con Dios. No estoy disciplinadamente buscándolo en oración. No estoy disciplinadamente buscando la verdad en su palabra. No estoy disciplinadamente ayunando. Entonces, yo me estoy engañando como cristiano, porque si ni siquiera lo que ya aquí me promete que yo podré discernir no lo hago, quiere decir que ni siquiera entonces puedo asegurar que ser un buen cristiano, o estar en la verdad, o confiarme que voy a la vida eterna, porque ni siquiera puedo discernir los caminos de justicia de Dios que ha establecido en su palabra, para ver si yo estoy caminando fielmente en ellos, o en qué soy deficiente para llenarme de su gracia, poder y conocimiento, para alinearme a las sendas antiguas que Él establece en la palabra. Y si no puedo ni siquiera discernir cómo voy o en dónde estoy, yo tengo un problema grave y urgentísimo de corregir para poder estar en relación personal con Él nuevamente, descansar en sus brazos correctamente, a esforzarme al máximo, el meterme en Él en oración, aunque mi carne no quiera. Las disciplinas no son muy a gusto porque son espirituales. El ayuno no es muy agradable porque es muy agradable la comida. El leer la Biblia, no tenemos otras diversiones con tanta tecnología que la carne quiere algo de comodidad y alegría momentánea en lugar de meterte y escudriñar las profundidades de los tesoros y las riquezas escondidas en la palabra para todo hijo, donde hay un poder especial de revelación y hay un poder especial para que nos haga entender Dios para crecer en su verdad. Pero necesitamos esforzarnos y es ahí donde vienen los problemas. Entonces,
En el santificación como propósito y proceso continuo que decíamos al principio, dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que ya fueron libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos dice Dios en la Biblia. Ustedes, Dios los libró del pecado con el sacrificio de Cristo, con la sangre de Cristo los limpió, con todo ese esfuerzo de Dios mismo en carne, el Hijo en carne, dice, ya los libró del pecado, por su pura gracia, por su puro amor, por su pura misericordia. Él ya los libró del pecado. Pero en el momento que son librados ya del pecado, que somos librados del pecado, nos han sido puestos vestiduras espirituales sacerdotales para ser sacerdotes y ministrar a Dios, para ser sacerdotes y ministrar al mundo, para ser reyes y poder administrar las riquezas del reino de Dios aquí abajo, en primicia de lo que será en el milenio de Cristo, comportándonos como su verdad en todas las áreas, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios en nosotros. Entonces nos dice aquí que ya fuimos libres, entonces ahora somos siervos de Dios, y con santidad Jehová tenemos que servirle, no hay de otra manera. Pero dice que ese servicio no es en vano. No solo la honra que te da de ser un buen siervo de Dios, un buen hijo de Dios, esa honra profunda que te sientes que tu propósito de creación, que tu llamado se está cumpliendo en tu vida, que te da una profunda sensación de placer, de satisfacción y de honra, sabiendo que eres un varón correcto o una varona correcta, una mujer virtuosa, donde llevas tu hogar como Dios dice, donde ves a tus hijos y el fruto y todas las bendiciones que Dios promete en su palabra para aquellos que son fieles. Si no solo te da toda esa satisfacción, sino dice que te asegura que el regalo que ya Cristo te dio lo conseguirás al fin de los tiempos, la vida eterna. Nadie te la va a quitar, porque has guardado ese depósito que Dios ha puesto en ti. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos llama, no está dispuesto a dejarnos igual, sino llevarnos de gloria en gloria en gloria a la perfección moral, que le podemos llamar la santificación, la santidad, para de esa manera ser más agradables a los ojos de Dios y sobre todo más útiles en la mano de Dios como sacerdotes al servicio de Él. Colosenses 1:21 nos dice, y ustedes también que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice Dios aquí en este libro que antes nosotros, aunque creíamos en Dios por religión, aunque pensábamos en Dios por religión, aunque teníamos una idea de Dios a nuestra manera, el día que sí nacimos del Espíritu Santo, el día que sí nacimos en Jesucristo, se abrieron nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritualmente pudimos percibir la voz de Dios, pudimos percibir el sentir y el poder de Dios en nuestra vida, quedamos fascinados, maravillados, enamoradísimos de Dios, y a partir de ahí, dice Él, que Él murió en esa cruz no nada más para salvarnos y ya, sino para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, a pesar de que tenemos la gloria de ser salvados gratis y de tener ya la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, un milagro sobrenatural fuera de este mundo, poderosísimo, que la demás gente cree que estamos locos, que no, así creíamos nosotros de ellos antes, y cuando nos convertimos ya somos parte de los locos. Estamos contentos, maravillados, sorprendidos, agradecidos con Dios, pero dice que en esa muerte de que logró eso Cristo, tenemos que permanecer firmes y fundados en esa fe que en la cual Dios nos sembró, en esa primera fe de cual estábamos en el primer amor. No podemos apartarnos de ella. Para eso dice que Él nos tiene que presentar santos y sin mancha, que no nos podemos mover del Evangelio, no nos podemos mover de las enseñanzas de Él, no nos podemos mover de los principios morales en todas las áreas del ser humano que están escritas para nuestra enseñanza. No nos podemos mover, porque hay quienes a la peregrinación a través de los años van descuidando esa fidelidad a Cristo, van descuidando esa
fidelidad a los principios morales bíblicos, van descuidando la sana doctrina en sus propias vidas, van descuidando su testimonio fiel y santo delante de los hombres, delante de todas las tentaciones de este mundo, y se van descuidando, se van cansando, porque son debilitados por el pecado, son debilitados por la falta de disciplina, al dejar de orar, al dejar de leer, al dejar de ayunar, son debilitados y empiezan a alejarse de la verdad. Dice 2 Corintios 3:18 que así como a cara descubierta Moisés vio la gloria de Dios y su rostro fue iluminado, así somos iluminados de gloria en gloria por la imagen misma de Cristo como en un espejo. Estamos siendo transformados. Si yo soy el mismo del año pasado por los mismos problemas morales del año pasado, no estoy siendo santificado, no estoy creciendo en la verdad, me estoy engañando. Si yo no tengo una pasión mayor por Dios, una fidelidad mayor por Dios, un espíritu de lucha y de esfuerzo y de perseverancia, querer alcanzar y conocer más y oír más a Dios y buscar su rostro más diligentemente, estoy caído, estoy debilitado, estoy derribado, necesito levantarme. Y lo único que lo puede hacer es Dios, si yo quiero. Yo no me voy a obligar a amarlo, me va a insistir en decir que me acerque a Él porque ahí está mi bien, ahí está mi bendición, pero no me va a obligar a fuerza a amarlo. Esa es decisión mía y tuya, pero tú tienes que saber discernir, como leíamos al principio, si estás en la verdad o te estás apacentando en la medio verdad, que no existe, es mentira. 1 Corintios 1:8, Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles delante de Él cuando el Señor Jesucristo venga o vayamos a Él. Él nos va a hacer irreprensibles, Él nos va a santificar si permanecemos firmes en el Evangelio. Nosotros cuando nos convertimos, prometimos siempre a Él servirle. Yo te quiero servir, usa mis manos, usa mi corazón, usa mi boca, usa mi vida, yo te quiero servir. Somos muy solemnes, somos hasta con llanto le prometemos servirle. Y nos lo dice la misma Biblia en Lucas 1:74 y 75, dice, librado ya de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos a Él, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. No nada más de vez en cuando, todos nuestros días en santidad y en justicia. Esa es una promesa que le hemos hecho todos los creyentes a Dios, y el que no lo había hecho, el Espíritu lo ha llevado a hacerlo, para que tengamos una conciencia clara de lo que nosotros nos hemos comprometido delante de Él, cuando ha sido efectiva su sangre y su sacrificio en aquella cruz que nos ha limpiado, cuando ha puesto el sello de su Santo Espíritu en nosotros, cuando su verdad se está haciendo patente sobrenaturalmente en nuestra forma de vivir, cuando vemos cómo su amor tan poderoso, hermoso y su paz que sobrepasa todo entendimiento humano, toda ciencia humana, llega y nos da esa paz incomparable y ese amor incomparable, inigualable. Nosotros tenemos la certeza de quién somos, con quién estamos y hacia dónde vamos. Cuando tenemos eso, sabemos que todos hemos hecho el compromiso de servirle en santidad, de servirle en justicia. Entonces, ¿por qué a media peregrinación nos detenemos? ¿Por qué a un cuarto de la peregrinación sentimos que es muy pesado? Porque no queremos dejar este mundo, porque no queremos dejar nuestras inmundicias, porque no queremos dejar nuestros pecados que nos dan placer en la carne momentáneamente, pero nos separan de la eternidad con Él, así momentáneamente. Pero que si nos pesca la muerte lejos de Él estaremos el resto de la eternidad. Y eso está escrito, lo creas o no. Aquí lo que vivas es lo que vas a vivir allá. Si aquí estás viviendo el gozo de la salvación, el gozo de la santidad, la pureza de su Espíritu fluyendo en ti, el fluir, la manifestación como Cristo promete en los Evangelios en Juan, que si le obedecemos, entonces se manifestará el Padre, se manifestará el Hijo en nosotros, el Espíritu nos revelará todas las cosas, nos redarguirá sobre todos los caminos, nos hablará en todo tiempo, nos protegerá sobre todo mal, no habrá pestilencia de día. El Salmo 91 se cumplirá en nuestra vida, si es que, como dice Mateo 6:33, Él es, buscamos su reino y su justicia antes que todas las cosas. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nos aclara aquí Efesios 4:24 que esa santidad que hemos estado hablando de su palabra, que esa santidad es su verdad. Por eso en el libro de Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesucristo dice
santifícalos a los discípulos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícalos con tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Cristo decía, la forma, como lo dice aquí Pablo en Efesios, la forma en que tú y yo somos santificados es con su palabra. Claro, usándola el Espíritu Santo, o la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque aunque sintamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y su palabra no la respetamos, su palabra no la conocemos para empezar, sus principios morales de todas las formas que tenemos que actuar no están presentes en nuestra mente y corazón, no las tenemos al día, vamos a estar tomando decisiones incorrectas, acciones incorrectas, que aunque tengamos el Espíritu lo vamos a pagar. No se va a manifestar Dios en nuestra vida, no vamos a ver las manifestaciones poderosas de Dios, de la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a ser nosotros como en carne, peleando, avariciando, celos, envidias, pleitos, disensiones, murmuraciones, como si fuéramos totalmente perdidos o niños en Cristo. Necesitamos entonces entender que la palabra de Dios es vital alimentarnos todos los días con ella, es trascendental no descuidar ese alimento, pero en la luz del Espíritu Santo, no en nuestra propia luz, no en la luz en las lámparas, no en la luz artificial, no en la luz natural del sol. En la luz del Espíritu Santo tenemos que estar meditando, escudriñando, leyendo la palabra del Dios Altísimo. Y este esfuerzo depende solamente de nosotros, nos lo aclara 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, amados, estando en espera de todas estas cosas, toda la herencia en Cristo, todas las promesas en Cristo, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Tenemos que vivir una vida irreprensible y sin mancha y en paz para tener la certeza de que estamos en la verdad fielmente y tener la certeza que aquel día le veremos como Él es, que aquel día le glorificaremos en su presencia, adoraremos a Él en su presencia, sin ninguna reserva, sin ningún temor y sin ninguna duda, viviendo aquí en santidad. Por eso es importantísimo dar ese esfuerzo, dar ese extra. Él promete en el libro de Isaías que nos van a salir nuevas fuerzas por más cansados que estemos, que de Él viene el poder, que su brazo aún está extendido y no ha sido acortado para sacar a su pueblo adelante, que Él sigue amándonos y sigue confiando en nosotros y nos sigue enviando su palabra para que dé el fruto por el cual Él la envía. Si nosotros queremos echarle el agua viva, que es la presencia del Espíritu Santo, si nosotros queremos realmente rendirnos y cargar la cruz todos los días y ser fieles, caminando al lado de Cristo, en todas las obras que Él nos ha encomendado, en el testimonio fiel de nuestra vida delante de Él. Dice 1 de Pedro 1:15, aquel como les llamó es santo, sed también ustedes santos en todas las maneras de vivir. En toda la manera de vivir tenemos que ser santos, no solamente en el trabajo, siendo honestos, íntegros, no solo con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestras autoridades en eminencia, con todos y con todas las circunstancias y con todas las decisiones, acciones y pensamientos, tenemos que ser santos. Si no hemos llegado a ese nivel, no podemos estar confiados, no podemos conformarnos, no podemos estar apacentándonos, tenemos que esforzarnos a avanzar. La limpieza que de Dios viene va a seguir siempre dependiendo de nosotros. Dice 2 de Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ya de toda contaminación de la carne y toda contaminación del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Dice, amados, si tú estás diciendo que eres de Cristo, amados, si tú estás diciendo que vas a ir a la gloria al cielo con Cristo al morir, entonces limpia tu carne y limpia tu espíritu. Y si tú dices, pero ¿en qué estoy ensuciando el espíritu? Viendo los programas que no convienen en televisión o en internet, viendo los videojuegos que no convienen en los aparatos de videojuego, escuchando las conversaciones de impías que aturden y que intoxican tu alma y la contaminan para que después andes repitiendo formas equivocadas de hablar o de vivir, siguiendo las tendencias de este mundo que van en contra de los principios morales de la Biblia en todas las áreas, siguiendo las diversiones momentáneas que nos alejan aún de la oración. Es decir, Dios puede concederte que vayas al parque con la familia así, que vayas a divertirte a una obra de teatro que no tenga ningún material de ocultismo,
o material que sea censurado sexualmente, o material que tenga un lenguaje adulto, o material que sea nocivo para ti o tu familia, claro que puedes ir al teatro. O sea, tú puedes tener tu tiempo de esparcimiento y familiar, es tu derecho, es tu regalo de Dios. El problema es que si esa diversión va a quitar mi disciplina de yo buscarlo a Él, de yo leer la Biblia, de yo ayunar, entonces tengo que deshacer esa diversión y meterme en la disciplina que esta es prioridad. No es prioridad la diversión, es prioridad su presencia, su palabra, sus disciplinas. Esa es prioridad para entonces yo poder tener, tengo que administrar el tiempo, tengo que administrar, lo primero es Dios en mi vida, por sobre todas las cosas, y si así lo estoy manejando todos los días, es testimonio que entonces voy correctamente. Pero si primero es mi trabajo porque tengo que pagar renta, si primero es mi familia porque pues tengo que atenderlos, tengo un corazón equivocado, no es como la Biblia lo establece. Primero debe ser Dios y Él me va a ayudar y Él me va a organizar mi tiempo y Él me va a ayudar a administrar mejor mi tiempo. Y no solo eso, sino que de una manera mejor yo, como padre, como esposo, como hijo, aún y como alguien que tiene derecho a divertirse, Él me va a ayudar a que se me realicen las cosas mejor y que seamos a un mejor testimonio y que se logren todos los propósitos que yo tengo para tener una mejor relación interpersonal, familiar, como de trabajo, en prosperidad, en abundancia o negocio, si Él es primero en mi vida. Pero el hecho de que yo lo diga con mi boca o lo lea en los mandamientos, no me hace que eso sea una realidad en mi vida. El que yo a Él lo esté poniendo en primera vida es que yo quito todo lo demás por ponerlo a Él primero en mi vida. Si no lo estás haciendo, hoy es el tiempo. Y este estudio es un llamado también de Dios para ti y para mí. Si no estamos en esa posición, pongámonos en esa posición humillados delante de Él, clamando como Daniel lo hacía para recibir toda la herencia que tiene Él en Cristo para nosotros. Y por último dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos conocemos este verso, todos sabemos que tenemos que seguir la santidad y la paz para con todos, que es un reflejo de estar en santidad, que es un fruto de estar en santidad, que es una gracia que Dios pone en nosotros, su paz. Pero sin eso, dice que no veremos al Señor. Si somos injustos, si seguimos todavía prisioneros de pecados, si no estamos avanzando en santidad y en santidad y en santidad creciendo, estamos en un grave riesgo de perdernos la gloria de Dios, que la estamos perdiendo aquí o que ya la perdimos aquí, que no estamos disfrutando de su gloria aquí, mucho menos la vamos a disfrutar allá, porque Dios no hace cohecho con nadie, Dios no es un apapachador de hijos que no quieren amarle. Solo los que quieran amar a Dios se van a esforzar, solo los que reconozcan su pecado, su debilidad, su indiferencia, incluso su descuido, podrán tener la oportunidad de arrepentirse para que entonces lo busquen disciplinadamente y su vida sí sea en santidad y esa diadema que Dios puso a los sacerdotes permanezca en nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo. Hasta aquí llegamos, hermanos, con este estudio. Dios les bendiga, hasta la próxima.